poder compartir la palabra de Dios. Gracias a Jorge que me ha dado la oportunidad de compartir la palabra. Y bueno, quiero animarles a que escuchen, si no estuvieron anoche, lo que estuvo predicando Liliana y que me hizo pensar un poquito en muchas cosas, ¿no? Porque nuestra experiencia, nuestros dones están desafilados, nuestra relación con Dios. Y algo que me llamó poderosamente la atención y que quedé meditando, ¿no? ¿Con quién estamos afilando nuestras herramientas? Porque iban al enemigo. Entonces esto es complicado. Si lo ponemos a pensar en profundidad. Y otro de los problemas que por ahí podemos tener en cuanto a nuestros dones o nuestra relación con el Señor es que nos sintamos culpables por distintas situaciones de nuestra vida, ¿no? Culpables por cosas que hemos hecho o cosas que no hemos hecho y que afectan nuestra relación personal con el Señor. Y en esta mañana, como ustedes estuvieron viendo, el tema es sentencia judicial. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es un libro precioso que nos declara justos por la fe. Y es una declaración judicial. Y el tema que vamos a desarrollar hoy también está en el libro de Romanos y el capítulo 8. Y es otra declaración preciosa del Señor que nos libra o nos librará según donde estemos posicionados y a medida que vayamos avanzando en la palabra. Sí, gracias. La culpa. ¿Qué es la culpa? ¿No? Porque a veces podemos tener distintos pensamientos acerca de lo que es la culpa. Falta o delito que comete una persona de forma voluntaria, responsabilidad o causa de un suceso o una acción negativa. Y a veces tenemos también la tendencia de transmitir la culpa a terceros. Tenemos un ejemplo lindo en la Biblia, que es Adán, ¿no? Y dice, no, es la mujer que me diste, me hizo comer del fruto que no podía, ¿no? Entonces transmitimos la culpa a terceros. Otra de las cosas que puede estar afectando nuestra relación con Dios es el remordimiento. Y el remordimiento nunca nos lleva al arrepentimiento, porque es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Y bueno, si vamos a la Biblia, lamentablemente nos encontramos con un ejemplo triste, que es Judas, ¿no? Que por 30 monedas de plata vendió al Señor y luego se arrepintió. No, tuvo remordimiento, porque su fin fue trágico, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, sea culpa o sea remordimiento, nuestras vidas pueden ser afectadas en nuestra relación con el Señor. Y esto puede hacer que nosotros perdamos el eje de lo que Dios ha hecho ya por nuestras vidas. Perdemos el gozo de la salvación, porque si estamos apesadumbrados, ¿dónde está el gozo de la salvación? ¿No? Que no es estar riéndonos todo el día, sino el gozo de saber que somos hijos de Dios y que tenemos la vida eterna. Por lo tanto, por desconocimiento o por alguna otra razón de no conocer la gracia perfecta de Dios, podemos estar en un sentido de culpabilidad que nos aleja del Señor. Y también esto lo va a aprovechar, por supuesto, el enemigo, ¿no? Porque es un área donde él va a estar trabajando para perturbar nuestras vidas. Bueno, como ustedes estuvieron viendo, el tema se llama sentencia judicial y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, estoy leyendo en la Biblia textual, por ahí va a estar un poquito distinta, Dios habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne
piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, y esperemos que estemos de ese lado de la fila, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. O sea, bien clarita la palabra, ¿no es cierto? A veces queremos exponer delante del Señor, ¿no?, una predicación, pero creo que la palabra nos habla por sí misma, y por eso el libro de Proverbios dice que Él hace sagaz a los simples. ¿Por qué? Porque al leer la palabra de Dios nosotros podemos adquirir esa sabiduría divina que viene por el Espíritu Santo. Ahora bien, Él nos ha libertado de la condenación eterna. Ahora pues, los que estáis en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y esto es cuando sucede, cuando yo vengo a los pies del Señor y le recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, nos ha liberado de la ira venidera, la ira ya no está sobre nuestras vidas, y de la condena eterna. Entonces, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nuestra fe, nuestra esperanza está basada en la obra de la cruz del Calvario. A veces cuando venimos de otro contexto católico pensamos, bueno, está bien, el Señor me perdonó por mis pecados, pero después vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es la cruz. Está bien, sí, me liberó, pero a veces nos quedamos con esa experiencia nomás de salvación. Soy salvo. Y bueno, después vamos a tener problemas si no nos aferramos a la obra poderosa de la cruz del Calvario. Y entonces nuestra fe, nuestra esperanza está basada allí. Pero para estar basada allí, yo tengo que estar fundamentado en la palabra, ¿no? Como escuchábamos anoche, ¿no? No desafiar nuestra comunión con Dios, nuestro altar con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura. A veces como estamos tan tecnológicos, ahora bueno, recibimos el devocional, ¿no? Pero no, tenemos que buscar de su presencia. Y creo que la pandemia ayudó a muchos a acercarse más al Señor Jesús y buscar más de su presencia y de su poder. Entonces, la obra de la cruz, cuando hay esta sentencia judicial que Dios ha decretado para nosotros, tiene un peso enorme. Entonces, ¿qué es una sentencia judicial? Porque estamos dentro de un libro que nos habla de derecho, ¿no?, de abogacía. Entonces, ¿qué es una resolución judicial? Es la resolución judicial por medio de la cual se dictamina un fallo absolutorio o condenatorio de un litigio presentado ante la Corte. La sentencia judicial le da la razón a una de las partes en el marco del proceso penal, porque en esa rama de derecho estamos situados. Somos reos de condenación hasta que no venimos al Señor, ¿no? En esa rama del derecho estamos plantados. Pero si pasamos al plano espiritual, ahora yo voy a leer unos textos de la palabra de Dios y nos presentamos a la corte celestial. Vamos a ver allí con quién contamos. Primeramente nos encontramos con el juez, ¿no?, que es Dios el Padre. Y dice la palabra de Dios, no lo busquen, en Salmo 75, 7a, la primera parte, sino que es Dios el que juzga, nueva versión internacional. Y en la Biblia textual dice, sino que Elohim es el juez. Y cuando nosotros conocemos este término, se está hablando de la pluralidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el Salmo 76, 8 y 9 dice, desde los cielos hiciste oír tu sentencia cuando Elohim se levantó para juzgar. Desde los cielos diste a conocer tu veredicto cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar. Nueva versión internacional y Biblia textual. Bueno, tenemos un juez y ahora pasamos al abogado, ¿no?, que ya supongo que todos sabrán quién no es nuestro abogado, pero me interesó los términos que se usan en las distintas Biblias porque nos dan
una amplitud de quién es nuestro abogado. Dice en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, Jesucristo el justo. Nueva versión internacional. La Biblia textual dice Paracletos. Y cuando nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, y lo que es el Espíritu Santo nos da la calidad del abogado que tenemos, ¿no? Consolador, misericordioso, paciente y todos los términos que ustedes conocen del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos a alguien que nos defiende. Y la Reina Valera dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesús. Ahora, bueno, como en todo tribunal de justicia, por supuesto que hay un fiscal. Y ese fiscal es Satanás y se presenta como el acusador de los hermanos en la palabra de Dios. Dice Zacarías 3, 1 y el versículo B, la parte B del versículo, me mostró al sumo sacerdote Josué. Y esto me quedé pensando también como ayer cuando te escuché, Liliana, respecto a dónde íbamos a afilar nuestras herramientas. Me mostró el sumo sacerdote Josué, en el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Cuando nosotros pensamos en nuestras experiencias, no, porque es la mano derecha de tal persona, porque es la mano... Dije, ¡ay! Que el Señor nos libre aún de estar a la mano derecha, porque el acusador de nosotros está a la mano derecha del Señor. Dice, después me mostró el sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero miren lo que dice. Pero dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás, que ha escogido a Jerusalén. Y ahí nosotros podemos poner nuestro nombre, ¿no? Porque nos ha escogido para salvación. Hay alguien que nos tiene continuamente delante del Señor, diciendo, fíjate lo que hizo tu hija, fíjate lo que dijo tu hijo, ¿no? Está continuamente, esa es su tarea, esa es su función, hasta que el reino de Dios sea manifiesto por completo. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar en los primeros versículos del capítulo 8, y la primera parte sería una sentencia firme. Y esta es una sentencia firme en la cual no existen las apelaciones, ¿no? Porque uno sabe que en el mundo natural en el que vivimos, si hay una sentencia firme, yo puedo apelar el fallo que me acusa. Pero esta es una sentencia firme que no hay apelaciones posibles. Y fíjense qué interesante cuando empieza, ahora pues, por consiguiente, nos encontramos con una frase unión que nos conecta al versículo anterior, porque todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces nos conecta el versículo anterior y nos encontramos allí en el capítulo 7 y los versículos 23 al 25, y el apóstol Pablo está hablando del propósito de la ley y también el efecto de la ley sobre la vida de las personas. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, y por otro, con la carne, la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién podrá librarnos de tal condenación? Y el versículo 8, obviamente los versículos y capítulos fueron puestos para nuestra ayuda, dice, ahora pues, miren qué maravilloso, qué cántico de victoria, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo cuando empezamos los caminos cristianos ya hace mucho tiempo, estuvimos yendo un primer tiempo a una iglesia de aquí de Tandil, que no voy a dar el nombre. Yo era recién convertida y siempre Lili me conoce de verme, siempre me pintaba y demás. Entonces viene el pastor, y esto fue el Espíritu porque yo era un bebé. Viene el pastor y me dice, hermana, ¿el Espíritu Santo no le ha dicho que no se puede pintar? ¿Qué le contesté yo por el Espíritu?
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es cuando nosotros, gracias, mamamos la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nos puede socorrer el Espíritu Santo? Ninguna condenación hay. Permiso. Y ciertamente podemos exclamar con Pablo, ¿no? Ninguna condenación hay. Desdichado de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos sabemos las luchas diarias que tenemos, ¿no? Ahí está la carne y el espíritu todo el día. Pero tenemos las armas de nuestra milicia, ¿no es cierto? Que después vamos a ver un poquito más. Desdichado de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte, ¿no? De esta condenación? Jesús, Él lo hizo por nosotros, ¿no? Él se hizo reo de condenación. Él ocupó mi lugar. Él sufrió la ira que yo necesitaba o que me era merecedora. Él fue. Y hay un término en griego que se llama katakrina. No importa cómo se llama, lo que importa es lo que significa. Y es el castigo impuesto por dicha condena. Y de este castigo, dice Pablo, no queda nada desde el momento en que el creyente es unido con Cristo. Vamos a leer en Santiago, capítulo 2, y los versículos 8 al 13. Para que veamos lo que es estar bajo la ley, ¿no? ¿La encontraron? Leo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces, bueno, pero yo no mato, yo no adultero, yo no... Tuve un mal pensamiento, codicié algo que no debía, y ya se me imputó todo. Todos los mandamientos, ¿no es cierto? Entonces nos hacemos culpables de todos, porque el que dijo no adulterarás también dijo no asesinarás. Ahora, ¿cuántas veces asesinamos con la lengua? ¿No es cierto? Entonces, ahora bien, y el libro de Santiago es especial, ¿no es cierto?, para hablar acerca de este tema. Ahora bien, si no adulteras, pero asesina, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haréis como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Y fíjense qué texto precioso, para que nos acordemos cuando miramos a nuestro hermano. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hace misericordia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vemos a la luz de la cruz de Cristo, tenemos que vernos tal como somos. Y murió por Él, murió por mi prójimo, murió por mi hermano. Y a veces nos cuesta, pero yo no quiero estar sin la misericordia de Dios sobre mi vida. Dios nos libre. Y cuando pienso en esto, siempre me acuerdo del Holocausto. Hermanos, era el pueblo judío. Y es tremendo, ¿no?, pensarlo, pero es el mismo Dios al que ellos alaban, guardan sus mandamientos, practican el sábado, era su Dios. Entonces, juicio sin misericordia, Dios nos libre. Entonces, en este castigo impuesto, que ya no está, sino que está en Jesús, ninguna condenación hay. Pero a lo largo de nuestra vida experimentamos ocasiones en las que nos sentimos condenados, fracasados. Es que escuchamos la voz del acusador de nuestras almas una y otra vez. Nos trae a la mente cuánto fallamos cotidianamente y nos sentimos culpables. Situaciones recurrentes que no podemos vencer en nuestra vida delante del Señor y nos sentimos culpables. Y esto es no haber alcanzado la gracia de Dios sobre nosotros. Porque si esta culpabilidad no tiene fundamento, o sea, yo no hice algo para que tenga esta culpa, no estoy alcanzando la gracia de Dios en mi vida. Porque si Él dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, yo no puedo estar escuchando la voz
del enemigo. La crítica, las murmuraciones injustificadas también nos traen un espíritu de abatimiento, de tristeza, de pérdida de gozo en nuestra vida. Pero debemos esperar en Dios, porque donde no obra la justicia de Dios, ¿a qué vamos a ir nosotros? ¿No? Hay un dicho popular que dice, mejor no aclares porque oscurece. Entonces tenemos que esperar en el Señor, esperar en sus tiempos. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso es maravilloso el libro de Romanos. Y usted necesita vivir en esa confianza de lo que Dios ha hecho en la cruz y no sentirse cada día miserable por no alcanzar ese target. Podemos decir, si bien vamos camino a ser perfectos en Cristo, si bien vamos creciendo en Cristo, si bien Él no ha acabado la obra en nosotros, pero hay veces que nos sentimos y perdemos el gozo del Señor por no entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas y su obra en la cruz del Calvario. Dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Y vimos qué clase de abogado tenemos en los cielos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cuando usted se siente solo, hermano, hay alguien que está orando por usted en los cielos. Hay alguien que está ahí continuamente levantando nuestros brazos cuando se caen. Es Él, es su obra maravillosa. Entonces, ¿quién acusará? Dios es quien justifica y su sangre preciosa que nos libra de todo pecado. Ahora vamos a ir a lo que es el móvil de un fallo. Para que haya un fallo, una sentencia firme, tiene que haber un móvil. ¿Cuál fue el móvil de que nuestra sentencia, nuestra condena fuera absuelta? Y eso lo vamos a ver en los versículos del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo, ahí está el móvil, al Hijo en semejanza de carne, de pecado. Ahora bien, dice que Él nos liberó, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó, miren qué ley, del pecado, de la muerte. Ahora, la ley es una norma en un estado de derecho, es un precepto dado por una autoridad competente, la cual debemos respetar sin transgredir, en un estado de derecho. Acá nos encontramos con dos leyes, una primigenia, una primera que nos mostraba nuestro pecado y la condena, la ley del pecado de la muerte, y una ley subrogante, que quiere decir sustituir o poner a algo o a alguien en lugar de otro, la ley del Espíritu de vida. Pablo nos explica cuál es la ley absolutoria, que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley, ¿quién la cumplió? Jesús en su carne, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, el Antiguo Testamento era la ley y no la podemos cumplir y estamos condenados, pero la ley la cumplió Él en su propio cuerpo. No fue una ley derogada, no, esta quedó sin efecto y ya no. Él la cumplió en su carne para que nosotros seamos libres de la ley del Espíritu de vida. Entonces, no fue una ley derogada, sino una ley donde Él la tomó y la llevó en su propio cuerpo. Y Pablo nos explica de ello, ¿no? Y en el libro de Colosenses hay algo precioso, ¿no? Por eso les decía que cuando conocemos a Jesús tenemos que conocer la obra de la cruz en su magnitud. Y dice Colosenses 2, 13 al 14. Cancelando el documento de la deuda con los decretos que nos eran contrarios, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo el Señor, cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, porque podíamos hacer una cosa y en FIET, cuando estudiamos evangelismo, creo que era en FIET,
nos daba una ilustración tan, pero tan sencilla, pero tan didáctica, ¿no? Liliana o yo, o que alguna de nosotras que cocinamos, llega alguien de improviso, ¿cierto? Entonces nos ponemos a hacer una tortilla. Tengo papas, tengo huevos, pero estoy tan apurada que un huevo estaba frío, igual lo puse. ¿Y qué nos muestra esto? Que podemos tener un montón de acciones buenas en nuestra vida, pero un solo pensamiento ya nos alejó de Dios, ¿no? Pero ahí estamos, por eso estamos viendo lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y eso es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. La cumplió en su cuerpo. La ira de Dios sobre su vida, ¿no? La ley del pecado y de la muerte fue cancelada en su cuerpo, pagando este precio tan grande. Y como decíamos, no es que quedó sin efecto, sino que Él la cumplió. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué fue dada la ley? ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Para qué el Señor vino en el monte Sinaí? Moisés estuvo todo ese tiempo. Y la ley fue nuestro tutor, fue nuestro ayo, fue quien nos mostró que somos pecadores, porque si no hay ley, todo está bien. Pero ahí acá hay una ley que me está diciendo, estás pecando. Entonces para eso fue la ley. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. Y el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de él fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para mostrarnos nuestros pecados, para ser un tutor que nos lleve a Cristo. Ahí nomás cerquita en el capítulo 4 tenemos una alegoría preciosa acerca de lo que es la ley y lo que es la gracia. Y usted va a meditar en sus caminos en este día, en su vida, y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿En el monte Sinaí o en el Hijo de la Promesa? ¿A dónde estoy parado, no? Dice el capítulo 4 y los versículos 29 y 30, ustedes después lo pueden leer en su casa, ¿no? Y sabemos que Agar es el monte Sinaí porque era el hijo de la esclava. Y tal como entonces el nacido, versículo 29, según la carne, escuchen, acosaba al nacido según el espíritu. ¿Le suena algo que le pasa todos los días? ¿No? Esa lucha interna que tenemos. Así también ahora, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de esclava, sino de libre, a través del Señor Jesús, ¿no? Entonces vemos esta maravillosa palabra del Señor que nos dice que hemos sido liberados y que ese móvil, ese motivo del fallo fue Jesús mismo, ¿no? Porque en Juan 1:14 nos dice, y este verbo, este logo se hizo carne y vimos su gloria, ¿cómo? La del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él se hizo carne por nosotros. Bien, ahora nos vamos nuevamente al libro de Romanos y vamos a ver quiénes pueden gozar de este fallo absolutorio. Y eso lo vamos a ver de los versículos 5 al 9. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Entonces, en estos versículos encontramos el medio en donde se desarrollan, se planean, se ejecutan nuestras acciones. Es lo que pensamos, es lo que ejecutamos, ¿no? Porque normalmente pensamos algo y luego lo hicimos, sea una tarea, sea algo que estábamos por hacer, pensamos y ejecutamos. Entonces la palabra clave aquí es piensan. ¿Qué estamos pensando? Porque de la manera que pensamos, eso somos. Hay un texto tremendo, ¿no? Que
no alcanzamos a vislumbrar su magnitud. Que es 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 16 dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, ¿no? Y cuando escuchamos eso, Señor, ayúdanos a pensar como vos pensás, a actuar como vos actuás, ¿no? Porque cuando vemos ese versículo decimos, ay, Señor, ¿dónde? ¿No? Nuestra estatura queda chiquitita, apenas nos podemos ver. Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y le voy a pedir a Lili si puede Filipenses, capítulo 4, y los versículos que van del 7 al 9. Lo voy a leer en la... Sí. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Tenemos falta de paz, hermanos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué la preocupa? ¿Qué la ocupa? Porque si no hay paz, el Dios de paz dice estará con vosotros. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos cubrirá. ¿Qué estamos pensando? Dios nos libre. Bueno, pero sabemos muy certeramente que el campo de batalla del cristiano es la mente. Pero Dios nos ha dado hermosas promesas, ¿no? Mas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? No, nosotros si vamos al parque vamos a ver la parte antigua de Tandil y su manera de defensa, ¿no? Eran las fortalezas, cubrían los pueblos o cubrían los castillos contra el ataque. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no debemos permitir fortalezas en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué debe ser eso? Quiere decir cuando nosotros dejamos que el enemigo venga, siembre y construya en nuestra mente. Y ahí se hace una fortaleza que no nos deja ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, estas fortalezas las debemos derribar. Hay un refrán popular que dice, yo puedo dejar que los pajaritos vuelen, ¿no?, alrededor de mi cabeza, pero no tengo que permitir que aniden, porque si anidan en mi cabeza, ya se construyó una fortaleza en cualquier área de la vida que nos desarrollamos, ¿no es cierto? Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y es allí donde nosotros debemos resistir al Señor con la palabra. Y debemos afilar, vuelvo otra vez al tema, ¿no?, nuestra comunión con el Señor. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo resisto al diablo? Si vamos a Jesús, ¿qué hizo en la tentación cuando vino el Satanás? Escrito está. Si yo no sé lo que dice la palabra, ¿cómo lo puedo resistir? Tengo que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en lo del Espíritu. Y esta ley es la que nos sujeta al pecado y es la que nos sujeta a la muerte. Pero si estamos posicionados en Cristo, estamos libres. En la primera parte del versículo dice, los que son según la carne. Y aquí vamos a leer algunos versículos. Vamos a ir nuevamente al libro de Santiago. Y el capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Porque en esta área le imputamos al acusador de nuestras almas nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Santiago? Dice, nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, ahí muchas veces los cristianos nominales, vamos a decir, que tienen un conocimiento del Señor, dicen, no, porque vino Satanás y... No, usted concibió en su corazón y ejecutó. No le podemos imputar ahí el enemigo. Hace muchas cosas contra nosotros, pero eso no lo hace. Y después pueden leer en el libro de Gálatas, que todos los conocen, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, que no vamos a leer en esta mañana. Pero en contraposición, nosotros, ¿no? Nos vamos a poner todos, los que estamos hoy aquí, los que somos del Espíritu, queremos agradar al Padre. ¿Y qué hacemos cuando queremos agradar al Padre? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, no me tengo que preocupar por lo que me falta, porque Él va a añadirlo, ¿no? Y Él añadirá todo lo que os falta. Son los que están ocupados en los negocios del Padre y no tienen otro tiempo para otras cosas. Usted piense lo que quiere allí. Están ocupados en los negocios del Padre. Entonces son los que en contraposición están buscando que el reino de Dios se establezca. Y miren lo que dice el libro de Judas, tómelo en cuenta, cuando el enemigo viene como río, pero nosotros levantamos bandera en el nombre del Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador. Entonces, como leímos hace un ratito en Santiago, no le podemos imputar al Señor ni al enemigo nuestro pecado, porque Él nos guarda sin caída, Él nos levanta. 7 veces se caerá el justo y el Señor lo levanta. El Señor te va a levantar en tanto y en cuanto nosotros busquemos agradar al Señor. Por tanto, nosotros estamos viendo que la manera que pensamos nos va a posicionar en Cristo. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Pero si nosotros estamos en Cristo, va a haber una vida de paz, como leímos, donde esa paz va a sobreabundar y el Dios de paz va a estar con nosotros. Y Gálatas 2:20 dice, y ya, escuchen que muchas veces nos bajamos de ahí, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó, ¿no? Que dice, crucificado estoy con Cristo, juntamente crucificado. Y estar crucificado es estar muerto. Muerto a nuestros deseos, muerto a nuestro carácter, muertos a nuestras pasiones. Muchas veces nos bajamos de ahí, ¿no es cierto? Pero esa es una realidad espiritual. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la manera de pensar en la carne es enemistad contra Dios, pues no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Primera de Juan vamos a leer al capítulo 3. Y los versículos que van del 4 al 6. Perdón que estoy en Gálatas. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados. Aunque en Él no hay pecado, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto, no le ha conocido. Jesús nos enseña que por sus frutos vamos a conocer, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios. Podemos dar cátedra a veces, ¿no es cierto? Pero si mi vida no me acompaña, es cátedra, no es letra muerta. Porque los que viven conforme a la naturaleza pecadora tienen su mente ocupada
en las cosas de la naturaleza. Mientras que los que viven conforme al Espíritu tienen su mente ocupada en las cosas que desea el Espíritu. Por tanto, en esta mañana nosotros tenemos que examinarnos, ¿no? Escudriña, Dios, mi corazón. Pruébame y ve si hay en el camino de perversión y guíame por el camino recto. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué ocupa mi mente? ¿En qué estoy ocupada? ¿En qué estoy preocupada? ¿Puedo elaborar la mente de Cristo? Es una realidad que nos deja chiquititos. Pero si vemos cómo actuaba Cristo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque para estar en Cristo debemos andar como Él anduvo. Y como dijimos al principio, ¿no? El libro de Romanos es un cántico de victoria. Es un cántico de victoria para el cristiano. No hay nada que nos condene. Se pueden levantar manos acusadoras, se puede levantar persecución, se puede levantar guerra contra nosotros. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y para ir terminando, una promesa en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel que su pensamiento en ti persevera. ¿Queremos tener paz? Debemos entonces buscar las cosas del Señor. Vamos a terminar leyendo el versículo 9 del libro de Romanos, que es por demás explícito y no necesita mucha explicación. Pero vosotros no estáis en la carne, amén, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. Entonces, enfoquémonos en esta mañana en nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Qué está ocupando mi vida? ¿Qué está ocupando mi mente? Posicionémonos hacia la gracia del Señor, hacia la obra maravillosa de la cruz, ¿no? Cuando lo miramos a Él, lo tenemos todo. Si nos falta la paz, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy conduciendo? Porque su paz sobrenatural va a estar sobre mi vida. Y ahora vamos a orar, hermanos. Si alguno tiene la necesidad de ser ministrado por los pastores, mientras yo oro, puede pasar. Si hay alguien que la culpa lo agobia, el dolor, el fracaso, y ha dejado que el enemigo avasalle áreas de nuestra vida, pasa. Y si no, allí nos ponemos de pie y donde estamos, oramos al Padre y nos presentamos delante de Él. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos tantas gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que andamos conforme a tu voluntad, para los que hemos sido unidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa de la cruz. Gracias porque nos trajiste salvación, redención, perdón. Nos liberaste de las potestades de Satanás y nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, resucitándonos juntamente contigo. Padre, en esta posición espiritual en que estamos desarrollándonos, aunque estamos aquí con nuestros pies en la tierra, nuestro espíritu está delante de tu trono. Padre, ayúdanos a tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento que el enemigo ha plantado en nuestra mente y que nos aleja de tu comunión, de tu presencia, de tu poder y de tu Espíritu Santo. Señor amado, bendigo a mis hermanos en esta mañana. Libera sus mentes, cúbreles con tu preciosa sangre. Ayúdales, Señor, a entender esta gracia maravillosa de estar en tu presencia, de estar en Cristo, de caminar contigo. Bendice, Señor, sus mentes, cúbrelas, Señor. Señor amado, levanta vallado contra el enemigo. Toca a cada uno, Señor, de mis hermanos. Levántalos, Señor.
a esa comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Levántalos a estar delante de ti, a buscar tu rostro, porque los tiempos son malos y tú vuelves a buscar a tu iglesia. Y mi lámpara tiene que estar encendida. Nadie me puede prestar de tu presencia. Nadie me puede prestar de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a cada día plantarnos frente al enemigo, levantar bandera, levantar alabanza contra él. Cuando nuestras fuerzas flaquean, la alabanza va adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a poder tener tu mente, a poder actuar como tú actúas, a tener misericordia del que cae, misericordia del que se aleja, misericordia del que se fue, porque te necesitas, Señor, y juicio sin misericordia harás con nuestra vida. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, Señor. Cúbrenos, Señor, cubre nuestras vidas, nuestros pensamientos. No permitas que el enemigo levante fortalezas allí. Señor, ayúdanos a reprender al enemigo con tu palabra para que éste pueda huir. Tu palabra dice, huirá de vosotros. Y Señor, te damos gracias, gracias infinitas, porque éramos reos de culpa, de condenación, de ira, y tú ocupaste mi lugar. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos gracias por Jesús. Ayúdanos en esta semana a encender el fuego, a avivar las llamas de tu presencia y de tu poder en nosotros. Que te busquemos todo el tiempo nuestro pensamiento seas tú. Me levanto, como decía un coro, y pongo mi pensar en quién estoy. Declaro en el nombre de Jesús que estoy en Cristo y que no hay nada ni nadie que me pueda separar de tu amor, Señor. No hay nadie que pueda levantar contienda, no hay nadie que pueda levantar juicio, porque tú examinas mi corazón. Pruébanos, Señor, en la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Purifica nuestras vidas, quita todo lo que estorba, todo lo que no permite que lleguemos a tu altar. Y sálvanos una vez más, levántanos una vez más por el poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos las gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sabe lo